Caos en el CEOT y desafío del tren de Aragua. Urgente, mi gente, un video explosivo ha sacudido al mundo desde el corazón del centro de confinamiento para terroristas CEOT en El Salvador. Describe el escándalo protagonizado por pandilleros del tren de Aragua deportados desde Estados Unidos, quienes gritaron consignas a una comitiva estadounidense. Incluye la revelación de un criminal que confesó 50 asesinatos y la crítica al régimen de Maduro por proteger a estos grupos. 2. Controversia por privilegios en el CEOT. Atención, que esto se pone más candente, mientras los pandilleros del tren de Aragua montaban su circo en el CEOT. Detalla la indignación por la supuesta comida privilegiada, hamburguesas y papas fritas, frente a la dieta básica de pandillas locales. Cuestiona si Bukele está siendo blando con los venezolanos, contrastando su disciplina con los mareros salvadoreños. 3. Origen y expansión del tren de Aragua como brazo del chavismo. Prepárense para el golpe, el tren de Aragua no es una simple pandilla, es el brazo armado del régimen de Nicolás Maduro. Expone su creación en la cárcel de Tocorón, Venezuela, y su expansión internacional bajo protección del chavismo. Menciona la fallida operación militar de 2023 y la fuga de líderes, vinculando a Maduro con su impunidad. 4. Reacción internacional y doble estándar en el CEOT. Esto es una cachetada al mundo libre. El video del CEOT muestra a los pandilleros en una rebelión coordinada. Critica la pasividad internacional y la deportación masiva bajo la ley de enemigos extranjeros de Estados Unidos. Resalta la diferencia de trato entre pandilleros venezolanos y salvadoreños, sugiriendo que el CEOT pierde control. 1. 5. Implicaciones geopolíticas y llamado a la acción. Despierta, América. La dictadura chavista no solo destruye Venezuela, sino que exporta su veneno a nuestras calles. Acusa a Maduro de usar el tren de Aragua como herramienta de desestabilización. Exige cooperación entre Estados Unidos y El Salvador para frenar la amenaza, vinculando la crisis migratoria con la expansión criminal. 6. Conclusión y llamado a la movilización. El desorden en el CEOT no es un hecho aislado, es una declaración de guerra del tren de Aragua contra el orden mundial. Insiste en derrocar a Maduro y desmantelar la red, citando informes de BBC e Inside Crime. Invita a suscribirse, comentar y compartir el video para presionar por acciones concretas. Caos en el CEOT y desafío del tren de Aragua. Urgente, mi gente, un video explosivo ha sacudido al mundo desde el corazón del centro de confinamiento para terroristas CEOT en El Salvador. Describe el escándalo protagonizado por pandilleros del tren de Aragua deportados desde Estados Unidos, quienes gritaron consignas a una comitiva estadounidense. Incluye la revelación de un criminal que confesó 50 asesinatos y la crítica al régimen de Maduro por proteger a estos grupos. 2. Controversia por privilegios en el CEOT. Atención, que esto se pone más candente, mientras los pandilleros del tren de Aragua montaban su circo en el CEOT. Detalla la indignación por la supuesta comida privilegiada, hamburguesas y papas fritas, frente a la dieta básica de pandillas locales. Cuestiona si Bukele está siendo blando con los venezolanos, contrastando su disciplina con los mareros salvadoreños. 3. Origen y expansión del tren de Aragua como brazo del chavismo. Prepárense para el golpe, el tren de Aragua no es una simple pandilla, es el brazo armado del régimen de Nicolás Maduro. Expone su creación en la cárcel de Tocorón, Venezuela, y su expansión internacional bajo protección del chavismo. Menciona la fallida operación militar de 2023 y la fuga de líderes, vinculando a Maduro con su impunidad. 4. Reacción internacional y doble estándar en el CEOT. Esto es una cachetada al mundo libre. El video del CEOT muestra a los pandilleros en una rebelión coordinada. Critica la pasividad internacional y la deportación masiva bajo la ley de enemigos extranjeros de Estados Unidos. Resalta la diferencia de trato entre pandilleros venezolanos y salvadoreños, sugiriendo que el CEOT pierde control. 1. 5. Implicaciones geopolíticas y llamado a la acción. Despierta, América. La dictadura chavista no solo destruye Venezuela, sino que exporta su veneno a nuestras calles. Acusa a Maduro de usar el tren de Aragua como herramienta de desestabilización. Exige cooperación entre Estados Unidos y El Salvador para frenar la amenaza, vinculando la crisis migratoria con la expansión criminal. 6. Conclusión y llamado a la movilización. El desorden en el CEOT no es un hecho aislado, es una declaración de guerra del tren de Aragua contra el orden mundial. Insiste en derrocar a Maduro y desmantelar la red, citando informes de BBC e Inside Crime.
Invita a suscribirse, comentar y compartir el video para presionar por acciones concretas. Caos en el CEOT y desafío del tren de Aragua. Urgente, mi gente, un video explosivo ha sacudido al mundo desde el corazón del centro de confinamiento para terroristas CEOT en El Salvador. Describe el escándalo protagonizado por pandilleros del tren de Aragua deportados desde Estados Unidos, quienes gritaron consignas a una comitiva estadounidense. Incluye la revelación de un criminal que confesó 50 asesinatos y la crítica al régimen de Maduro por proteger a estos grupos. 2. Controversia por privilegios en el CEOT. Atención, que esto se pone más candente, mientras los pandilleros del tren de Aragua montaban su circo en el CEOT. Detalla la indignación por la supuesta comida privilegiada, hamburguesas y papas fritas, frente a la dieta básica de pandillas locales. Cuestiona si Bukele está siendo blando con los venezolanos, contrastando su disciplina con los mareros salvadoreños. 3. Origen y expansión del tren de Aragua como brazo del chavismo. Prepárense para el golpe, el tren de Aragua no es una simple pandilla, es el brazo armado del régimen de Nicolás Maduro. Expone su creación en la cárcel de Tocorón, Venezuela, y su expansión internacional bajo protección del chavismo. Menciona la fallida operación militar de 2023 y la fuga de líderes, vinculando a Maduro con su impunidad. 4. Reacción internacional y doble estándar en el CEOT. Esto es una cachetada al mundo libre, el video del CEOT muestra a los pandilleros en una rebelión coordinada. Critica la pasividad internacional y la deportación masiva bajo la ley de enemigos extranjeros de Estados Unidos. Resalta la diferencia de trato entre pandilleros venezolanos y salvadoreños, sugiriendo que el CEOT pierde control. 1. 5. Implicaciones geopolíticas y llamado a la acción. Despierta, América, la dictadura chavista no solo destruye Venezuela, sino que exporta su veneno a nuestras calles. Acusa a Maduro de usar el tren de Aragua como herramienta de desestabilización. Exige cooperación entre Estados Unidos y El Salvador para frenar la amenaza, vinculando la crisis migratoria con la expansión criminal. 6. Conclusión y llamado a la movilización. El desorden en el CEOT no es un hecho aislado, es una declaración de guerra del tren de Aragua contra el orden mundial. Insiste en derrocar a Maduro y desmantelar la red, citando informes de BBC e Inside Crime. Invita a suscribirse, comentar y compartir el video para presionar por acciones concretas. Caos en el CEOT y desafío del tren de Aragua. Urgente, mi gente, un video explosivo ha sacudido al mundo desde el corazón del centro de confinamiento para terroristas CEOT en El Salvador. Describe el escándalo protagonizado por pandilleros del tren de Aragua deportados desde Estados Unidos, quienes gritaron consignas a una comitiva estadounidense. Incluye la revelación de un criminal que confesó 50 asesinatos y la crítica al régimen de Maduro por proteger a estos grupos. 2. Controversia por privilegios en el CEOT. Atención, que esto se pone más candente, mientras los pandilleros del tren de Aragua montaban su circo en el CEOT. Detalla la indignación por la supuesta comida privilegiada, hamburguesas y papas fritas, frente a la dieta básica de pandillas locales. Cuestiona si Bukele está siendo blando con los venezolanos, contrastando su disciplina con los mareros salvadoreños. 3. Origen y expansión del tren de Aragua como brazo del chavismo. Prepárense para el golpe, el tren de Aragua no es una simple pandilla, es el brazo armado del régimen de Nicolás Maduro. Expone su creación en la cárcel de Tocorón, Venezuela, y su expansión internacional bajo protección del chavismo. Menciona la fallida operación militar de 2023 y la fuga de líderes, vinculando a Maduro con su impunidad. 4. Reacción internacional y doble estándar en el CEOT. Esto es una cachetada al mundo libre, el video del CEOT muestra a los pandilleros en una rebelión coordinada. Critica la pasividad internacional y la deportación masiva bajo la ley de enemigos extranjeros de Estados Unidos. Resalta la diferencia de trato entre pandilleros venezolanos y salvadoreños, sugiriendo que el CEOT pierde control. 1. 5. Implicaciones geopolíticas y llamado a la acción. Despierta, América, la dictadura chavista no solo destruye Venezuela, sino que exporta su veneno a nuestras calles. Acusa a Maduro de usar el tren de Aragua como herramienta de desestabilización. Exige cooperación entre Estados Unidos y El Salvador para frenar la amenaza, vinculando la crisis migratoria con la expansión criminal. 6. Conclusión y llamado a la movilización. El desorden en el CEOT no es un hecho aislado, es una declaración de guerra del tren de Aragua contra el orden mundial.
Insiste en derrocar a Maduro y desmantelar la red, citando informes de BBC e Inside Crime. Invita a suscribirse, comentar y compartir el video para presionar por acciones concretas.